Bueno, en este caso vamos a desarrollar algunos problemas de teoría de conjuntos de diversos temas. El primer problema tenemos un gráfico donde aparece el conjunto universal y tres conjuntos A, cuyos elementos son 11, 6 y 4, y el conjunto B, cuyos elementos son 6 y 4, y tenemos un conjunto aparte que es el conjunto C, que tiene como elementos al 2, al 9 y al 8. Lo que hay que hacer en este problema es colocar la relación correspondiente en cada enunciado, y cuando hablo de relación es escoger entre pertenece, no pertenece, está incluido o no está incluido. Para poder saber cuál es la relación correcta hay que recordar que cuando hablamos de pertenencia, y esto lo he explicado en otro video, cuando hablamos de pertenencia es la relación que hay entre elemento y conjunto. Y cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de una relación entre subconjunto y el conjunto del cual se han tomado los elementos. Entonces hay que tener en cuenta eso para poder resolver bien el problema. En el primer caso tenemos 4 y B. Nos damos cuenta que 4 es un elemento de B, por lo tanto acá decimos que pertenece. Después tenemos el 8 y el A. El 8, por ser un número, es un elemento, pero en este caso el 8 no es elemento del conjunto A, por lo tanto decimos que el 8 no pertenece, y lo que íbamos a decir, no pertenece al conjunto A. Tenemos ahora dos conjuntos, el conjunto B y el conjunto A. Fíjense que al ser dos conjuntos, ya la relación de pertenencia no se puede colocar ahí. Entonces me doy cuenta en el gráfico que el conjunto B, todo el conjunto B está dentro de A. Por lo tanto decimos que el conjunto B está incluido en el conjunto A. Seguimos, y acá tengo 15 y el conjunto C. El elemento 15 pertenece al universo, pero no está dentro del conjunto C, por lo tanto decimos que 15 no pertenece al conjunto C. Ahora 7, que es un elemento, y el conjunto A, me doy cuenta que 7 no es elemento del conjunto A, por lo tanto decimos que 7 no pertenece al conjunto A. Y acá viene algo bastante particular, 2, 8 y 9. Cuando los elementos, en este caso, de los que tenemos acá, elementos de los conjuntos que aparecen en este gráfico, puede ser uno, pueden ser varios, al sacarlos del conjunto y colocarle llaves, estamos formando subconjuntos. En el caso, por ejemplo, de 2, 8 y 9, 2, 8 y 9 están acá agrupados entre llaves. Eso significa, por lo tanto, que se ha formado un subconjunto. La pregunta es, ¿ese subconjunto está incluido en C? Y me doy cuenta que la respuesta es sí. El subconjunto 2, 8 y 9 es como hacer esto, miren, lo voy a explicar, es como hacer esto, es como agruparlo así de esta forma, ¿ya? Y eso significa que se ha formado un subconjunto dentro de C, y eso indica que está incluido en C. Está incluido en C. De igual manera, acá tengo, por ejemplo, ahora al número 2. Fíjense, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Fíjense, el elemento 2 ha sido agrupado entre llaves. Eso significa como si hubiésemos hecho esto. Como si hubiésemos hecho esto de acá. Esto de acá. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Y eso significa que se ha formado un subconjunto que está dentro de C, o sea, está incluido en C. Está incluido en C. El elemento 4 pertenece al conjunto A. Muchos de repente dirán que no porque está dentro de B, pero si ustedes miran un poco más allá, se dan cuenta que también está dentro de A. Por lo tanto, 4 es un elemento que pertenece al conjunto A. Asumiendo lo mismo, 11 y 12 están agrupados entre llaves. Se ha formado un subconjunto, pero acá hay una cosa que hay que tener en consideración. El 11 sí está, pero el 12 no está como elemento en el conjunto universal. O sea, quiere decir que este es un subconjunto, pero que no está dentro de B. Por lo tanto, se dice que es un subconjunto que no está incluido en B. No está incluido porque el 11 está acá, pero no está el elemento 12. O sea, no se puede formar ese subconjunto. El elemento 9, ¿qué relación tiene con el conjunto C? Pertenece. Después, el elemento 15 pertenece al conjunto U, que es el que abarca todo, pertenece al conjunto U. Y por último, el conjunto C. Este conjunto C está dentro del conjunto universal y por lo tanto decimos que está incluido.
Esta sería la solución de este problema. Continuando acá, por ejemplo, en el segundo problema nos damos cuenta de que me dicen que el conjunto C es unitario. Y aparentemente tenemos 3 elementos. Esto es posible y me doy cuenta que aparentemente son 3 elementos por la separación que hay entre cada una de las expresiones. Pero ¿cómo es posible que tenga aparentemente 3 elementos y sea unitario? La única manera es que estos 3 elementos sean iguales, por lo tanto A más 2 es 5. Este de acá es 5 y B más 1 también debe ser 5. Es la única manera que cumple esta condición de ser unitario. Entonces ahora razonamos. Si A más 2 es 5, si A más 2 es igual a 5, eso significa que el valor de A simplemente es 3. Si B más 1 es igual a 5, eso significa al momento de este 1 pasar a restar al otro lado, B vale 4. Y como el problema me pide la suma de estos dos valores, decimos que A más B es igual a 7. Esa sería la respuesta. Ya está. En el siguiente problema me piden el cardinal. ¿Qué cosa es cardinal? Cardinal es el número de elementos. Y tomando en cuenta, ¿no?, lo que hemos dicho en el problema anterior, cuando hablamos de cardinal es el número de elementos, pero el número de elementos diferentes. Y acá el conjunto de todos sus elementos son iguales. En este caso, entonces, por lo tanto, el conjunto D tiene un solo elemento. Tiene un solo elemento y eso significa que es un conjunto unitario, ¿no? O singleton. Cuando es un conjunto con un solo elemento se le llama conjunto unitario, y acá voy a poner la palabra que suena un poco, singleton. Es aquel que tiene un solo elemento. ¿Ya? El conjunto unitario o singleton. En la siguiente pregunta tenemos un conjunto determinado por comprensión y acá me dice el conjunto es. Eso significa qué clase de conjunto me va a dar como resultado esta expresión. Primero lo vamos a resolver. Me dice que x es un número natural. Fíjense en las condiciones que me están dando. X es un número natural o pertenece al conjunto de los números naturales. Quiere decir por lo tanto que x puede ser 0, 1, 2, 3 hasta el infinito. Pero también hay otra condición, que x es menor que 5. Con estas dos condiciones, entonces yo determino que h es igual. Si es uno de estos valores y menores que 5, van a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, tiene 5 elementos. ¿Qué clase de conjunto es? Dentro de la clase de conjuntos que tenemos, podemos escoger al conjunto universal, que es aquel que tiene todos los elementos, al conjunto unitario, que lo hemos visto, que es aquel que tiene solamente un elemento, al conjunto vacío, que es aquel que no tiene ningún elemento, y también hay dos clases de conjuntos particulares, el conjunto finito, que tiene una cantidad limitada de elementos, y el conjunto infinito, como el conjunto de los números naturales, que no tiene fin. Con todo lo que acabo de explicar, claramente se sabe que H es un conjunto finito, ¿no? Porque tiene una cantidad determinada de elementos. Y esa sería la respuesta. H es un conjunto finito. Acá tenemos nuevamente el conjunto H, es otro conjunto H, donde nos presentan los elementos de esta forma, y aparentemente también podríamos decir, como en el caso del problema anterior, que tiene uno solo, pero siempre traten de ver las separaciones y darse cuenta, por ejemplo, en este caso, y lo voy a marcar, que este elemento es 3, este de acá es 33, este es 333, son 3 elementos diferentes. Acá nuevamente se repite el 3, el 333, el 3 y el 33. Entonces quiere decir que para hallar el cardinal, y sabemos que cardinal es la cantidad de elementos diferentes, decimos por lo tanto que el cardinal de H, y miren, y esto se escribe así, miren, le voy a enseñar, una n minúscula, paréntesis, y acá colocamos el conjunto, esto indica cardinal de H, es igual a 3, significa que tiene 3 elementos diferentes, 3 elementos diferentes.
Y esa sería la respuesta a este ejercicio. Y para finalizar tenemos ahora un conjunto determinado por comprensión y me piden el cardinal. Entonces lo único que tengo que hacer es, para hallar el cardinal del conjunto E, es determinarlo por extensión. Y esto es muy sencillo porque nuevamente las condiciones que tenemos es que X es un número natural, sabemos eso, que es un número que puede ser 0, 1, 2 o 3, 4 hasta el infinito, y aparece una expresión de esta forma. Esta expresión matemática se llama intervalo. Y yo le puedo dar el significado según lo que observo. Me doy cuenta que X está entre 6 y 9. ¿Y eso qué significa? Que X es un número natural que está entre 6 y 9. Gráficamente, la recta numérica me podría decir, por ejemplo, que acá está el 6 y acá está el 9, y debo escoger los números naturales que se encuentran entre estos números. Y fácilmente puedo responder que son 7 y 8. Por lo tanto, el número de elementos o el cardinal de E simplemente va a ser 2. Y con eso hemos finalizado esta secuencia de problemas. Más adelante vamos a continuar con más problemas y espero que lo sigan viendo mi canal, que se encuentra en YouTube, el canal Espiloge. Espero que también ustedes comenten para ir viendo qué temas puedo ir desarrollando. Gracias.